Hola, hola, es un gusto para mí saludarlos. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre las estrategias constructivistas para un aprendizaje significativo. Mi nombre es Marvin Vladimir Landaverde Hernández y un gusto compartir con ustedes. Comencemos. Vamos a hablar un poco sobre David Ausubel. David Ausubel nació en el año de 1918 y falleció lamentablemente en el año 2008. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, reconocido por su teoría sobre el aprendizaje significativo. Nacido en Nueva York, se destacó desde joven por su gran interés en la educación y la psicología cognitiva. Desde pequeño mostró interés en cómo aprendían las personas, llevándolo a estudiar medicina. Esto lo hizo en la Universidad de Pensilvania. Su enfoque se centra en cómo los seres humanos procesan la información y por qué algunos conocimientos se olvidan rápido, mientras otros perduran para toda la vida. Pero, ¿qué es el aprendizaje significativo? Es el aporte estrella de Ausubel, a diferencia del aprendizaje memorístico, que es repetir como loro. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante que el estudiante ya posee en su estructura cognitiva. La clave, el conocimiento no se copia, se construye. Requisito, para que suceda, el material debe tener sentido lógico y el estudiante debe tener el deseo de aprender. Esto es muy importante, la motivación intrínseca. El estudiante debe tener el deseo de aprender. Ahora veamos los organizadores previos. Ausubel introdujo esta herramienta pedagógica para tender un puente entre lo que el estudiante ya sabe y lo que está a punto de aprender. Pues la función son materiales introductorios, un resumen, una analogía o un esquema, presentados antes del tema principal para preparar la mente del estudiante. ¿Cuáles son los tipos? Expositivos, cuando el estudiante sabe poco del tema. Comparativos, cuando el estudiante ya tiene un conocimiento previo, ya sabe un poquito más. Estructura cognitiva y asimilación. Ausubel explica que nuestra mente es una red organizada de conceptos. El proceso de aprendizaje es una asimilación. Veamos otros conceptos importantes. Subfunción. El concepto nuevo se ancla a un concepto superior más general, llamado subsunsor. Diferenciación progresiva. A medida que aprendemos, nuestros conceptos generales se vuelven más específicos y detallados. Reconciliación integradora. Cuando el estudiante nota que dos conceptos que creía distintos están relacionados, reorganizando su mente. Aquí tenemos el concepto de aprendizaje significativo. Este ocurre cuando hay una relación entre conocimiento nuevo y estructura previa. Este necesita material lógico, requiere ideas anclas e implica una actitud favorable. A su vez, se divide en representaciones o símbolos, conceptos o categorías, proposiciones o ideas complejas. La siguiente tabla clasifica las actividades educativas según cómo se recibe la información y cómo se procesa. Por ejemplo, en el tipo de instrucción, instrucción por recepción, el docente expone el contenido. En el aprendizaje memorístico, con baja conexión cognitiva, el estudiante memoriza las tablas de multiplicar por repetición rítmica, sin comprender la suma iterada. Aprendizaje significativo, alta conexión, uso de mapas conceptuales para conectar operaciones. Ejemplo, la multiplicación como suma abreviada. Es lo mismo decir 2 más 2 más 2 más 2 que 2 por 5 igual a 10. En el aprendizaje memorístico también tenemos aprender de memoria definiciones de figuras geométricas sin identificar sus propiedades. Solo aprender por aprender los nombres de las figuras. En cambio, en el aprendizaje significativo, ya el estudiante hace conferencias, presentaciones de libros y textos que vinculen a los conceptos aprendidos. Instrucción por descubrimiento guiado. El docente orienta el proceso. Aprendizaje memorístico. Aplicación de la fórmula cuadrática. X es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Para resolver ejercicios, sustituyendo valores sin entender su origen. Aparte de eso,
Resuelve problemas siguiendo el recetario de pasos fijos sin análisis crítico. Lo hace de manera mecánica. Mientras que en el aprendizaje significativo de alta conexión cognitiva, ya él estudia la multimedia, hace simulaciones en GeoGebra, ya maneja Excel, trabaja en el laboratorio escolar o aula aplicando conceptos de medición y estadística a datos reales. Ya en esta parte el estudiante va encuesta, analiza los datos, los presenta por medio de gráficos, pero sobre todo entiende lo que está haciendo. Instrucción por descubrimiento autónomo. El estudiante lidera la búsqueda. Aprendizaje memorístico. Soluciona acertijos numéricos simples mediante el método de ensayo y error, sin buscar un patrón. Simplemente ensayo y error. Completa crucigramas matemáticos basados en definiciones literales. Mientras que en la alta conexión cognitiva, en el aprendizaje significativo, ya el estudiante investiga, modela, produce, crea, demuestra. Condiciones imprescindibles o fundamentales para que se dé un aprendizaje significativo. Para que el aprendizaje sea realmente significativo, concepto acuñado, como ya lo dijimos en varias ocasiones por David Ausubel, no basta con memorizar los datos. El proceso ocurre cuando la nueva información se ancla en conceptos que ya existen en la mente del estudiante. Existen tres condiciones fundamentales que deben cumplirse simultáneamente para que esto suceda. 1. Significatividad lógica del material. 2. Significatividad psicológica. 3. Actitud favorable del estudiante. Motivación. Tomando en cuenta que existen dos tipos de motivación, la intrínseca del propio estudiante y la extrínseca de parte de sus papás o docentes. Vamos a hablar ahora sobre la significatividad lógica del material. El contenido que se va a aprender no puede ser arbitrario ni caótico, debe tener una estructura interna clara y coherente. Organización. El material debe estar presentado de forma organizada, de lo simple a lo complejo, y no como a veces pasa, de lo complejo a lo simple. Claridad. No debe presentar contradicciones internas que confundan al estudiante. Vocabulario. Los términos utilizados deben ser comprensibles para el nivel del aprendiz. No podemos utilizar el lenguaje técnico como estudiantes de primaria. En resumen, el que se enseña debe tener sentido por sí mismo. Significatividad psicológica. Esta es quizás la condición más crítica. Para que la nueva información se asimile, el estudiante debe poseer conocimientos previos pertinentes. Ausubel llama a esos conocimientos ideas ancla. Si el estudiante no tiene dónde colgar la nueva información, el aprendizaje será mecánico, memorístico y se olvidará pronto. Conexión. El cerebro busca patrones. Si el tema es la fotosíntesis, el estudiante debe entender primero qué es una planta y qué es energía solar y cómo se transforma la energía luminosa en química. Puentes cognitivos. A veces el profesor debe crear estos conocimientos previos mediante ejemplos o analogías antes de entrar de lleno al tema nuevo, para que el estudiante los comprenda de mejor manera. 3. Actitud favorable del estudiante. Motivación. Incluso si el material es perfecto y el estudiante tiene los conocimientos previos, el aprendizaje significativo no ocurrirá si el estudiante no tiene la disposición o intención de aprender. Esfuerzo deliberado. El estudiante debe querer relacionar de forma sustancial el material nuevo con su estructura cognitiva. Interés. Si el estudiante solo estudia para aprobar el examen mediante repetición, el aprendizaje será superficial. Esto pasa cuando el estudiante solo se prepara para el examen y no para la vida. Relevancia. El estudiante debe percibir que lo que aprende tiene alguna utilidad o sentido en su realidad. Es por eso que es fundamental que en la asignatura de matemática, por ejemplo, se relacionen con situaciones de la vida cotidiana y, si es posible, de la situación que ellos mismos presentan día con día. Pero, ¿qué es la reconciliación integradora? Es el proceso de identificar similitudes y diferencias entre conceptos que el estudiante ya conoce y conceptos nuevos. Cuando aprendemos algo nuevo, a veces descubrimos que es un concepto que creíamos independiente. En realidad está relacionado con otro.
o que dos términos que parecían iguales tienen matices distintos. La mente reconcilia estas ideas para eliminar contradicciones y crear una estructura más sólida y duradera. Relación con los inclusores. Los inclusores son las ideas ancla que ya tenemos en la memoria. La relación es la siguiente. El inclusor sirve de base. El concepto nuevo se engancha al inclusor. Aparecen nuevos significados. Durante la reconciliación, el inclusor original se modifica y se enriquece. No solo cambia lo nuevo, sino que lo viejo adquiere una nueva dimensión, una nueva connotación. Jerarquía. La mente reorganiza los inclusores para que el concepto más general abarque a los más específicos, evitando que la información quede suelta. Pero, ¿de qué manera puede darse? Existen dos formas principales en las que este proceso ocurre en el aula: por diferenciación progresiva o por síntesis o relación cruzada. La primera, ¿en qué consiste? Cuando el estudiante nota que un concepto general que ya conocía tiene subdivisiones o casos particulares que antes no distinguía. Por síntesis, cuando el estudiante descubre que dos conceptos que aprendió en momentos diferentes y que parecían no tener nada que ver, en realidad forman parte de un mismo principio superior. Ejemplo, vamos a hablar sobre números naturales y números enteros. Inclusor previo. El estudiante sabe que sumar y restar números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta más infinito. Y cree que no se puede restar un número mayor a un número menor. Por ejemplo, la resta $3 menos $5, para él es imposible. Esto se da en niños de primero o segundo grado. Nuevo concepto, se introducen los números negativos. Son aquellos números que ya llevan un signo menos antes de él y son los años que se dieron antes de Cristo. Reconciliación integradora. El estudiante debe reconciliar su idea de resta con la de número deudor o posición en la recta. El inclusor número se enriquece para incluir tanto positivos como negativos. Ahora entiende que la resta en realidad una suma de un número negativo con otro opuesto. Y la respuesta es menos 2. Quiere decir que la persona tiene una deuda de $2. Otro ejemplo es cuando tenemos menos 3 menos 5. Para el niño eso es imposible. Sin embargo, eso es menos 8, ya que signos iguales se suman. Este contenido de números enteros ya es de un grado superior. Segundo ejemplo, relación entre área y multiplicación. Ejemplo de síntesis. Inclusores previos. El estudiante sabe multiplicar 3 por 4, 12. Y por otro lado, sabe medir superficies contando cuadritos. A cada cuadrito se le asigna un metro cuadrado o un centímetro cuadrado o una unidad cuadrada. Nuevo concepto, el área de un rectángulo. La fórmula, base por altura. Reconciliación. El estudiante se da cuenta de que la multiplicación no es solo sumar muchas veces, sino que representa una extensión espacial, un área. Al conectar ambos conceptos, el inclusor de multiplicación se vuelve más potente y el de geometría deja de ser algo aislado. Siguiente ejemplo, cuadrados y rombos. A veces nos confundimos, pero los cuadrados tienen ángulos de 90 grados y los rombos pueden ser ángulos diferentes. Inclusor previo. El estudiante conoce el cuadrado y el rombo como figuras diferentes. Reconciliación integradora. El profesor enseña las propiedades de los cuadriláteros. Todos forman parte de ese grupo. El estudiante descubre que un cuadrado es un tipo de especial de rombo, con ángulos de 90 grados. Aquí reconcilia las definiciones y reorganiza su jerarquía mental. El concepto cuadrilátero, de 4 lados, es el inclusor mayor, que contiene al rombo y es a su vez al cuadrado. Otro personaje que aportó mucho a esta temática es Joseph Novak. Joseph Novak no solo fue un colaborador de Ausubel, sino que el arquitecto que llevó la teoría del aprendizaje significativo de un plano puramente psicológico a una herramienta pedagógica aplicada. Mientras Ausubel se centró en los procesos internos de la mente, Novak amplió el foco hacia la interacción humana y la visualización del conocimiento. ¿Cuáles fueron los aportes teóricos de Novak a la teoría de Ausubel? 1.
La creación de los mapas conceptuales. Este es un aporte famoso. Novak desarrolló el mapa conceptual como una herramienta para hacer visible lo invisible, la estructura cognitiva. Diferencia con Ausubel. Ausubel hablaba de inclusores mentales. Novak inventó una técnica para que el estudiante y el profesor pudieran ver esos inclusores en papel. Jerarquización y relaciones. Novak introdujo la necesidad de usar palabras de enlace para formar proposiciones, lo que obliga al estudiante a ser consciente de cómo conecta un concepto con otro. 2. Segundo aporte. La teoría de educación de Novak, el modelo de los 5 elementos. Novak expandió la teoría para incluir no solo el aprendizaje, sino todo el acto educativo. Propuso que en cualquier evento educativo intervienen 5 elementos que interactúan entre sí. ¿Cuáles son? 1. El profesor, quien es el mediador. 2. El estudiante, quien decide aprender significativamente. 3. El conocimiento. Este debe estar organizado y significativo. 4. El contexto, el ambiente que rodea el aprendizaje. 5. La evaluación, que debe ser una oportunidad para documentar el crecimiento del significado. Aporte número 3. El énfasis de la dimensión afectiva y social. A diferencia de los primeros escritos de Ausubel, que eran muy cognitivos, Novak integró el sentir con el pensar y el actuar. Sostuvo que el aprendizaje significativo produce una recompensa emocional, el famoso ya entiendo, lo que genera una motivación intrínseca para el estudiante que impulsa a seguir aprendiendo. Pero ¿cuál es la importancia de los aportes de Novak? Joseph Novak transformó la teoría cognitiva de Ausubel en una metodología aplicada mediante la creación de los mapas conceptuales, herramientas que visibilizan la estructura mental del estudiante. Su aporte principal fue el modelo de los 5 elementos, donde integra el profesor, el aprendiz, el contexto, conocimiento y evaluación de un todo interconectado. A diferencia de Ausubel, Novak enfatizó la dimensión afectiva, sosteniendo que el aprendizaje significativo genera una recompensa emocional que impulsa la motivación. Su enfoque en el metaaprendizaje permite que el estudiante aprenda a aprender, al organizar jerárquicamente sus propias ideas. ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras de la comprensión significativa? La comprensión significativa ocurre cuando se alinean factores cognitivos, afectivos y pedagógicos. Estos facilitan el anclaje de las ideas. Es indispensable contar con inclusores claros o conocimientos previos estables que sirvan de base para la nueva información. El material debe presentarse con una estructura lógica y jerárquica, preferiblemente apoyada por organizadores previos que tiendan puentes conceptuales. El estudiante debe mantener una actitud favorable y una intención deliberada de relacionar los contenidos, evitando la memorización mecánica. Asimismo, un clima de aula mediador permite la negociación de significados y la corrección de errores a tiempo. Finalmente, la relevancia funcional del contenido asegura que el aprendizaje sea duradero, recuperable y transferible a nuevos contextos. Pero ha habido algunas críticas. ¿Cuáles son? Las críticas a Ausubel señalan su enfoque excesivamente individualista y verbal, descuidando a veces el contexto social y el aprendizaje práctico. Esto ha impulsado la línea del aprendizaje significativo crítico, que busca estudiantes que no solo integren datos, sino que cuestionen su entorno. Por mi parte ha sido todo. Gracias por su atención y recuerden, la educación es encender una llama, no llenar un recipiente. Gracias por su atención.